Una de las situaciones que conmueve al mundo entero en este momento es la elección de los nuevos directivos de la milenaria China. Entonces, viendo lo que está ocurriendo en ese país, salta a la memoria la frase de Napoleón hace ya casi 200 años, según la cual, cuando China despierte, temblará el mundo. Profesor Bustillo, ¿usted cree que China ya despertó o está despertando? Bueno, depende de cómo no la vea, doctor Correa. Yo sí pienso que la rebelión esa de la asociación nacionalista llamada los Boxer, que terminó por tomarse en 1900, comenzando el siglo XX, las embajadas, estaban reunidos muchos embajadores y los Boxer entraron y hubo que mandar hasta un contingente, una fuerza expedicionaria compuesta por alemanes, con ingleses y franceses para liberar las legaciones. Recuerde usted una película que se dio hace muchos años, El cañonero del Yangtze, trata precisamente de la liberación de esos embajadores de Occidente que según los nacionalistas chinos, los Boxer, habían humillado desde tiempos inmemoriales a China. Entonces comenzó a despertar China desde ahí. Ese es el criterio de muchos historiadores. Ahora bien, esa es otra pregunta que surge ante la modernidad impresionante de la China de ahora. ¿China está evitando que se caiga la cortina de bambú o está evitando que se caiga definitivamente el Partido Comunista Chino? Reemplazó la expresión cortina de bambú, sí, indudablemente, la cortina de hierro. Recuerda usted la frase de Winston Churchill. Sí. ¿Cómo no? Pues China sería para lo que tiene que ver la cortina de bambú. La pregunta concretamente, ¿cuál es? Sí, doctor? por eso, si se está cayendo la cortina de bambú. Bueno, desde hace tiempo se medio entreabre la famosa cortina de bambú. ¿Cuántos periodistas occidentales no han tenido ocasión de visitar a China? Indiscutiblemente que esa es una especie de apertura, una especie de, podríamos llamarlo perestroika, quién sabe si podríamos llamarla perestroika, pero ya la China no es la antigua China rígida y dictatorial de años anteriores, ya entra una corriente de viento fresco que podríamos calificar de inicios o se insinúa en algún sentido la democracia en China. Eso sería tal vez otra pregunta, doctor. Sí, en ese sentido es evidente que después de la desaparición de Mao, comienza a desaparecer en China también el culto a la personalidad. Ahora comienzan a surgir una serie de jóvenes líderes estudiantiles, líderes empresariales. Eso indicaría lo que usted dice y algún comentarista de prensa hace notar que está entrando la perestroika. Sí, ya sería exagerar un poco la nota, pienso yo, porque la perestroika tiene una cantidad de implicaciones que no creo que pueda ser aplicadas al caso chino. El caso chino sigue siendo muy sui generis. Recuerde usted por ahí en 1975, cuando se aprobó la famosa constitución de ese año, se responsabilizó a Confucio del atraso de China. Alguno de los artículos o el introito de la Constitución del 75 decía que había que barrer a Confucio con la escoba del proletariado. Se buscaron responsables siglos antes de Cristo y uno de los responsables del atraso chino en ese tiempo, porque todavía no se había dado la política del salto en adelante y de la industrialización china que vino después, pues se fijaron en Confucio, en Mencio, en Lao Tse, para significar que eran filósofos que habían moldeado el alma y el temperamento chino con el Tao. Imagínense, en el manto del emperador chino estaban grabadas en caracteres latinos la expresión Gu Wei, que significa no afanarse. Hablábamos ahora que le dijeron al emperador chino: Majestad, entraron los mongoles, ¿qué vamos a hacer? Y dice: déjenlos, en 100 años serán chinos. Es decir, el carácter chino, la psicología del pueblo chino es muy sui generis, doctor Correa. Esa filosofía heredada de precisamente esos pensadores, Mencio, Mao, Confucio, es lo que hace que nosotros, con ojo distinto, creamos que los chinos son misteriosos, que el misterio más bien es el no afán. Sí, el no afanarse, el Gu Wei. Que es lo que tendría ahora el nuevo presidente Xi Jinping, que sí tiene que hacer unas reformas, pero sin ningún afán. Recuerde usted que según el Tao, pues cualquier movimiento pendular de todas maneras regresa a su base. Entonces, cuando se ha copado ya
en un sentido el péndulo pues se regresa a la base. Es el yin y el yang, la combinación de esos dos elementos que necesariamente un principio femenino y un principio masculino hacen la historia. ¿La historia cuál? La historia del cosmos, dicen sus filósofos. La armonía universal, sobre la cual insistía Confucio en su libro de los ritos. China, en ese sentido, usted lo decía, es muy ritual, eso la hace apacible, armoniosa. Habría que profundizar más en el tema del confucianismo y del Tao y de Mencio, que fue el gran discípulo de Confucio. Esos estaban prohibidos durante ese gran movimiento que usted recordará, fue la Revolución Cultural. Se señalaron a muchos de revisionistas y que estaban abriendo la vía hacia el capitalismo. Uno se pregunta, ¿de verdad quedó abierta la vía hacia el capitalismo o abandonó China ya sus concepciones socialistas en materia de propiedad, por lo menos? Sí, eso me llama mucho la atención. Tuve la oportunidad de estar en China hace ya un año, porque entre otras cosas, valga la cuña, esta universidad es la que más misiones está llevando, misiones culturales a China, y eso es importante aprovecharlo en este cambio que se está dando. Yo me preguntaba allá en la gigantesca Plaza Tiananmen, ¿cómo van a enfrentar los dirigentes chinos ese empuje arrollador del capitalismo que quiere entrar? Y la respuesta la recibí cuando vi que instalaron en la Plaza Tiananmen una estatua de 9 metros de altura de Confucio, mirando la foto de Mao. Yo creo que Confucio y Mencio, que usted está situando sobre todo, va a impedir que la corrupción, que es el gran problema chino en este momento, siga en progreso. Es decir, son los males consecuentes, creo yo, que trae una economía de mercado y una economía con ese afán superior de riqueza que se nota en el pueblo chino. Recuerde usted lo que pasó hace muchos años en Shanghái, que eso fue sintomático. Parece que el gobierno de Shanghái dispuso, para evitar la plaga de ratones, que él pagaba no sé cuántos yuanes por ratones traídos a la municipalidad. Y entonces pues los chinos, con ese afán de enriquecimiento que se palpa, yo he hablado con muchos que han llegado precisamente de allá, invitados por esta universidad, previo los trámites obviamente necesarios. Entonces empezaron a cultivar, por decir algo, esa rama de la industria ratonil. Recuerda que gato y ratón son siempre mencionados con mucho acierto, bueno, con mucha contundencia por los líderes chinos. Deng Xiaoping, cuando le preguntaron si China había entrado definitivamente por la senda del capitalismo, dijo: no creo. Lo interesante no es que el gato sea blanco y negro, sino que case ratones. Pero también podemos preguntarnos, bueno, el gato ni blanco ni negro, pero ¿qué tal que el gato se haya vuelto vegetariano? Es decir, que ya no case ratones, claro, sino que los venda. Sí. Esa es otra pregunta que le surge a uno. Los grandes líderes rusos de la Rusia que conocimos nosotros, se cayó la cortina de hierro y aparecieron unos multimillonarios que se cultivaron dentro de esa dictadura férrea del comunismo. Ahora llega un nuevo líder chino y los que estaban antes de él también resultan multimillonarios por ese culto férreo al comunismo de Marx y de Mao. Yo creo que precisamente la arbitrariedad fomenta la corrupción, y para eso está Mencio y Confucio, para frenar eso. Sí, de pronto esa puede ser la razón de la estatua de Confucio, como usted bien lo dice, allá en la plaza de Tiananmen, una plaza suficientemente conocida por el mundo. Recuerde usted ese estudiante que se enfrenta solitario a la cantidad de tanques que habían recibido la orden de desalojar la plaza de Tiananmen, porque había mucha gente que estaba pidiendo libertad. Muchos dicen esa exigencia de libertad tiene algo que ver con la apertura de China hacia el libre mercado, hacia el capitalismo. En Rusia se dio un caso parecido con el libermanismo. Cuando Rusia ya se industrializa, etcétera, y la gente quiere más, como dijo alguien con mucha ironía, igualemos la mística con la mástica. Y llegó el señor Lieberman y dijo: no, pues hay que trabajar un poquito también por la ganancia. De eso se trata. En China
no se sabe por dónde va a desembocar ese trabajo y ese amor que demuestra el pueblo chino por la ganancia económica. Yo creo que este es un tema muy apasionante que nos llevaría milenios estudiarlo. De todas maneras, es aconsejable que todos pongamos cuidado a esto que tenemos ahora y nos veremos en un próximo programa. Vamos a ver qué piensa la dirigencia china elegida hoy, entre otras cosas, la nueva dirigencia.